En todos los dominios del conocimiento, la ciencia nos muestra en el caos aparente de los fenómenos la manifestación de sus leyes fundamentales, verdadero. Los historiadores de la Restauración explicaron la naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo mediante el descubrimiento de las leyes de su desarrollo, encontrando la fuerza social capaz de emprender la creación de una nueva sociedad. Falso. Esos fueron los socialistas utópicos. El materialismo histórico afirma que para poder explicar científicamente los grandes hechos históricos es necesario abarcar y comprender todos los pensamientos, las acciones y reacciones de cada uno de los seres humanos que participan en ellos. Falso. Los grandes acontecimientos históricos del siglo XVIII y de la primera mitad del XIX mostraron que la sociedad es un organismo vivo, sujeto a cambios, subordinado a su existencia y de su envolvimiento a la voluntad y la conciencia de los humanos. Eso es falso, no lo demostraron porque no fue tomado en cuenta como tal. Es por su esencia, estructura, la forma más compleja de la existencia de la materia. Es una parte específica, cualitativamente original de la naturaleza, opuesta en cierto sentido a la naturaleza restante, la sociedad. Constituye un sistema históricamente formado de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social, ciencia. Leyes que desempeñan la función de predecir lo desconocido con base en lo conocido. Igualmente sirven como instrumentos de las investigaciones posteriores y en tanto cumplan esta función se constituyen en parte integrante del método científico, leyes científicas. Concepción del mundo que no tiene nada que ver con ideales, afirma que el fundamento último de la realidad es el espíritu. En última instancia implica una visión contemplativa del universo, idealista. Relación racional, objetiva, necesaria, general, reiterativa y estable entre fenómenos y procesos sociales que rigen el movimiento histórico natural de la sociedad y que solo tienen vigencia en algunas de sus etapas de su desarrollo y que se dan por la actividad humana, leyes sociológicas particulares. Bueno, esto ya lo hice así de buena voluntad, saliéndome del marco legal, porque no lo debía haber hecho. Pero no quita ni pone, ¿no? Por el contrario, esperamos que ponga, no que quite. Que les sirva a ustedes ahí como un mecanismo de apoyo. Las premisas económico-sociales ya la habíamos explicado, fuimos muy amplios en ella, y yo les decía a ustedes que si compartí algunas informaciones de ustedes de esos movimientos, fue porque no me quiero quedar con la conciencia intranquila, solo habiendo mencionado en qué consistían y de una manera rápida cada uno de ellos, ¿verdad? Si no, hay no sé qué nombre tendrá, si será un aforismo, dice que el que explica un texto debe saber el contexto y no tiene pretexto, ¿verdad? Porque con que yo diga revolución industrial y no hay que saber el contexto del por qué se llevó a cabo esa revolución industrial, ¿verdad? Y por qué era un cambio, una necesidad histórica. Igual que cuando hablamos de la madurez política de la clase obrera, igual cuando hablamos de la Revolución Francesa. No tanto aprendernos ahí, otra vez insisto, eso de nombres, fechas, lugares y hasta cuántos se murieron en la batalla, no. Sino lo importante que a nosotros nos interesa lo histórico-social. Bueno, pues vamos, jóvenes, primero con las premisas teórico-ideológicas. A mí siempre me gusta recordarles de qué vamos a hablar, ¿va? Porque si teórico-ideológicas a veces nos queda así la duda, ¿y eso qué diablos es, va? Entonces siempre recordar qué es teoría, ¿va? Dijimos que teoría era un conjunto de conceptos, categorías, leyes, modelos, principios, que era un saber generalizado. Es una forma y que se obtiene de todo un proceso práctico, ¿verdad? A través de toda una actividad de investigación. Pero dijimos que las teorías, si se recuerdan cuando hablamos de los problemas que teníamos para enfrentar el conocimiento de la sociedad, siempre se manejan ideologías, ¿verdad? O sea, ideología viene de ideas, la forma de cómo poder concebir el mundo, ¿verdad? Esas teorías, esos juicios que nos formamos, los conceptos que elaboramos también pueden tener un sesgo, ¿verdad? De acuerdo a nuestros intereses en ese mundo de las ideas que predominan en el humano, pero que nosotros, por lógica, aquí cuando hablamos del materialismo histórico, estamos tratando
de trasladar conocimientos lo más objetivo posible. Entonces, entre esos antecedentes teórico-ideológicos, pues hubieron la mayor parte del bloque de conocimientos surgidos antes del materialismo histórico tenían un sesgo, una desviación importante, porque fueron básicamente enfocados dentro de la corriente idealista, como una necesidad histórica, y lo sigue siendo actualmente, de tratar de ocultar o de no permitir el conocimiento objetivo de la sociedad a través de que tengamos ese saber generalizado de la misma. Entonces, pero eso no quiere decir que los aportes de muchos de los pensadores anteriores a Carlos Marx y Federico Engels no tuvieron o no fueron tomados por ellos como en sus aspectos más relevantes para poderlos mejorar o modificar en las partes y trasladarles ya la visión materialista que se requiere para que sea un conocimiento objetivo. Entonces, de eso vamos a estudiar tres, Muchos de ellos van a ver ustedes que son cosas que ya anteriormente o en su momento explicamos. Entonces dice la escuela de la filosofía alemana. Si ustedes encuentran que les ponen ahí la filosofía clásica alemana, por favor, juventud, es lo mismo. Es que a veces los sinónimos nos hacen un poquito mal, ¿verdad? Entonces la escuela de la filosofía alemana o la escuela de la filosofía clásica alemana son sinónimos. Entonces fíjense que la filosofía clásica alemana, ya aquí mencionamos que ha tenido dos representantes, ¿verdad? Pero de los dos, uno de los más importantes ha sido Federico Hegel. Anteriormente mencionamos, ¿se acuerdan? A Immanuel Kant, pero dentro de la filosofía clásica alemana, el de mayor peso y el que es representativo del idealismo en Alemania es Federico Hegel. Federico Hegel, cuando aquí tuvimos la oportunidad de hablar de él y comentamos de Federico Hegel, decíamos que tenía una posición como dualista, ¿verdad? Trataba de hacer una conciliación entre lo idealista y lo materialista, cosa que a la larga era imposible y que incluso a él se le considera como el precursor de la dialéctica, pero porque él consideró que el mundo como tal en su proceso evolutivo había estado sujeto a cambios, a modificaciones, a transformaciones de elementos simples a los elementos complejos, de escalones inferiores a escalones superiores. El mismo humano es resultado de un proceso de eso, y ustedes creo que hoy lo están viendo, según creo que Adrián, creo que fue, me lo comentó alguien, todo surgió de una duda mía y me platicaron que en su curso de fundamentos teóricos estaban viendo el proceso de hominización, o yo estoy equivocado, Adrián, corregime por favor. Vimos el proceso de hominización. Sí lo vieron, ¿verdad? Ah, sí. Bueno. Muchas gracias, ¿oíste? Entonces no estaba yo no sé si vos me lo habías dicho, también ya te estoy yo endosando a vos el problema, pero no sé si fuiste vos, ¿oíste? Si no fuiste vos, disculpame. Pero, ¿qué es lo que sucede, juventud? Entonces, en ese proceso de hominización es un proceso de cambio, modificación, ¿va? De cómo el humano va de escalones inferiores a escalones superiores, ¿verdad? Entonces, el asunto es que este señor, el problema es que lo explicó desde un punto de vista idealista. Pero eso no quiere decir que Carlos Marx y Federico Engels no lo tomaron como antecedente. Él lo tomaron porque esa dialéctica idealista de Federico Hegel, ellos la modificaron también, la transformaron y la adaptaron a la concepción materialista. O sea que les fue muy útil ese conocimiento que nos dio o que dejó como legado Federico Hegel. Entonces, por aquí les preparé una investigación. Aquí algunos están saliendo de la sesión. Bueno, no nos preocupa. Vamos a leer aquí. Creo que tengo como 2 investigaciones ahí que hice de la filosofía clásica alemana. Dice, la filosofía clásica alemana es la filosofía alemana de fines del siglo XVIII y de la primera mitad del siglo XIX. O sea, si ustedes ven, está relacionada con el hundimiento del
feudalismo y los inicios del capitalismo. Aquí valdría la pena hacer un comentario. Lo que sucede es que Alemania, la clase naciente, burguesa o capitalista, tenía muy poco poder, tanto económico como político. Entonces, estos señores, para lograr consolidarse como la clase dominante, les fue muy difícil porque no tenían todos los elementos para poder derrocar los resabios, o sea, los restos de eso, lo que quedaba del feudalismo en Alemania. No crean ustedes que Alemania siempre ha sido una de las naciones que con mayor desarrollo. Claro, ya posteriormente integrada al capitalismo, pues ahora ven ustedes que es una de las naciones hegemónicas dentro de este modo de producción, pero en sus inicios le costó mucho, derivado de que las fuerzas políticas, sociales, económicas y todo no estaban muy de la mano como para poder implantar este modelo, como pasó contrariamente, por ejemplo, en Francia, ¿verdad? Donde la Revolución Francesa, que comentamos en su momento que era una revolución democrática burguesa, porque participaron tanto los capitalistas como la clase obrera para derrocar lo que quedaba del feudalismo, ¿verdad? A través de este proceso violento. Entonces, lo que no se cumplió fue a la segunda parte, ¿va? En la cual supuestamente la clase obrera luchó porque la promesa era que al triunfar la revolución iban a lograr toda una serie de mejoras en sus condiciones de vida. Ya los capitalistas, habiendo triunfado y habiendo quitado del camino a toda la clase feudal, pues simple y sencillamente tomaron el poder político, económico y social de Francia y consolidaron el capitalismo en ese país. Inglaterra fue otra cosa, ¿verdad? Porque se recuerdan ustedes que en Inglaterra, que lo vamos a estudiar en la unidad número 3, a través del proceso de cómo se origina el capitalismo en Inglaterra, que también es un proceso violento, vamos a demostrar ahí muy fácilmente que a esta clase a través de contribuyó ese proceso violento de depredación de todos los bienes feudales, más el, el inicio de la llamada revolución industrial. Eso permitió la consolidación del modo de producción capitalista, situación que no había pasado en Alemania. Entonces, el único plano en el cual ellos pudieron tratar de consolidarse como clase dominante fue a través del plano teórico. O sea, ¿y de qué aspecto teórico? A través del aspecto filosófico. Y aquí habíamos mencionado algunos de esos elementos, como por ejemplo los neocantianos, ¿eh? Y sus distintas escuelas, las más importantes, las de Friburgo y la de Marburgo, ¿eh? Entonces, ya habíamos visto que ellos, en su afán de ser una parte ideológica, como lo menciona acá nuestro título, ideológica del capitalismo en Alemania, dijeron de que tanto la naturaleza como la sociedad estaban en oposición en su manera de estudiarlas, porque mientras la naturaleza sí se podía buscar generalizaciones y se podía utilizar el método que ellos le llamaron nomotético, mientras que en la sociedad solamente se llamaba ideográfico porque venía de las ideas de un gran bloque de personas, ¿verdad? Y que solo se podría utilizar ese método individualizador, ¿verdad? Bueno, entonces si ustedes ven la lucha aquí, ese aporte, ¿cuál sería el aporte para la filosofía marxista de la filosofía clásica alemana? Esa parte va, la dialéctica, pero la dialéctica de las ideas, o sea, a través de una concepción puramente idealista. Esa es la cosmovisión del mundo. Entonces, en este documento que yo les preparé aquí, el fundador de esta filosofía fue Immanuel Kant. Sus continuadores, aquí habla de otros dos, Fichte y Schelling, no, esto no es que nos va a interesar. La filosofía clásica alemana reflejaba, dice, la influencia de los movimientos revolucionarios en Europa de fines del siglo XVIII y principios del XIX. Esos también ya los estudiamos cuando vimos las premisas económico-sociales, ¿no? Vimos la falta de madurez de la clase obrera a través de movimientos como el de los tejedores de Silesia, el de los tejedores de Lyon y el cartismo en Inglaterra.
Sin embargo, esta influencia se refractaba en ella a través del prisma de las atrasadas condiciones económicas de la Alemania de aquel entonces, lo que acabo de decir hace un momento. En Alemania, pues solo hablamos de ese movimiento obrero de los tejedores de Silesia, y de ahí la mayoría seguía siendo el dominio de la clase feudal. En la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del XIX, Alemania era todavía un país semifeudal, o sea, no había todavía la instauración total del capitalismo como clase dominante, tanto en el aspecto económico como en lo político. Dice, la burguesía alemana era todavía débil, no disponía de suficiente fuerza económica y política para entablar una lucha abierta contra el feudalismo. Por eso su lucha contra él, o sea, contra el feudalismo, se concentraba principalmente en el terreno del pensamiento, en la literatura y en la filosofía. Y por ahí creo que alguna vez ustedes estudiaron, o por lo menos uno de los principales literatos de la época, que era Goethe, ¿va? Yo ya tuve la oportunidad de leer. Hay otro, Federico Nietzsche. Ojalá alguna vez, si la tuvieron o tienen por ahí algún libro, léanlo. Tengan un rato libre. Bueno, es aburrido tal vez para ustedes, porque sí es bastante complejo eso si uno no maneja el contexto de eso. Hay un libro de Goethe que se llama Fausto. Fíjense cómo es interesante, porque es la lucha entre el bien y el mal. Pero esa lucha del bien y el mal la lleva Goethe a esa confrontación entre capitalistas y feudales. Interesantísimo. Puesto a través de hacer un parangón, una parodia entre la lucha del bien y el mal. Porque uno que trataba de concentrar, qué bueno, Ana Rocía hizo que así leyó, Fausto. Ya trataba de acaparar una gran cantidad de bienes, ¿verdad? Y de ahí hace un pacto con el diablo, ¿te recordás? Ahí va la compañerita que dijo que había leído López Calderón, creo que es su apellido. Bueno, solo les estoy mencionando esa parte. No van a decir que ya les estoy mandando a leer eso. La debilidad de la burguesía alemana se condicionó su inconsistencia política y su tendencia hacia el compromiso con el feudalismo, ¿no? Porque no le quedaba de otra. No tenía la forma de poder derribar todas las bases feudales en Alemania. Mientras que la burguesía francesa, lo que yo les dije, gracias a la revolución para ese momento, más colosal que conoce la historia, porque así lo dijeron Marx y Engels en su momento, alcanzó el poder y conquistó el continente europeo. Mientras que la burguesía inglesa, emancipada ya políticamente, revolucionaba la industria y sometía políticamente como colonia a lo que hoy conocemos como un país como la India. Y que todavía sigue, aunque ya no de manera directa, pero sí de manera indirecta, lo que pasa que tal vez esos datos ustedes no los toman en cuenta por no saberlo, pero por ejemplo, ¿cuál fue la vacuna contra el COVID que se produjo en el Reino Unido? La que produjo AstraZeneca, ¿no? ¿Y cuál fue el primer país en el extranjero, fuera de Inglaterra, pues fuera de las fronteras de Inglaterra, que empezó a producir esa vacuna? ¿India? La India. Muy bien, lamentablemente no estaba viendo quiénes son los que contestan, pero están en lo correcto. ¿Ya vieron? Cómo sigue teniendo influencia política, económico, social, económica esa gente. Y comercialmente a todo el resto del mundo. ¿Por qué dice a todo el resto del mundo? Porque recuérdense que Inglaterra fue el país que tiene como base el mayor desarrollo del transporte marítimo, y eso le ayudó mucho a comercializar con el resto del mundo, ¿no? E imponerse también, e imponer todo un montón de productos de su origen en otras regiones. Bueno, entonces ahí estamos con eso. No les vamos a... Creo que tengo otra aquí, solo la vamos a leer así. A ver, rapidito. Permítanme. No, solo esa puse.
No, pero este pedacito sí lo tenía aquí marcado que quería leérselos. Con Hegel, dice Federico Engels, termina toda la filosofía. De un lado, porque en su sistema se resume de modo más grandioso toda la trayectoria filosófica, y de otro lado, y de otra parte, porque este filósofo nos traza, aunque sea de manera inconsciente, el camino para salir de este laberinto de los sistemas hacia el conocimiento positivo y real del mundo, que era ser el creador de la dialéctica desde el punto de vista subjetivo, idealista. Eso sí lo deben tomar en cuenta, se los pueden preguntar. Bueno, vamos a la siguiente, dice, bueno, y todavía quien dice, aporta el uso del método dialéctico para el análisis de los fenómenos. Bueno, ya lo comentamos. La escuela del socialismo utópico francés. Fíjense, jóvenes, que a algunos les queda la duda, siempre dicen, ¿por qué hablamos de socialismo y hablamos de comunismo? Y a veces lo hablamos de una manera como que fuera lo mismo, y en realidad que no es lo mismo, porque cuando hablamos de socialismo, estamos hablando de socializar los medios de producción. O sea, que es que históricamente solo han existido dos formas de propiedad, la propiedad privada y la propiedad social. Entonces, cuando hablamos del socialismo es porque lo que va a desaparecer es la propiedad privada sobre los medios de producción. Y ahí hay una confusión, ¿verdad? Porque nos dice, sí, le van a quitar a alguien que tiene su casa. No se habla de socializar medios de consumo, como podría ser una vivienda, como podría ser la cama en la que ustedes descansan, como podría ser que tengan un televisor, como podría ser que tengan un comedor, como podría ser que tengan una estufa, una refrigeradora, un microondas, un tostador. No, está hablándose de socializar los medios de producción, cosa muy diferente. En cambio, cuando hablamos de comunismo, es porque se dice que va a haber un retorno claro sobre la base del desarrollo que tiene la sociedad actual, sobre una como volver a la comunidad primitiva, ¿va? Donde no existía la propiedad privada como tal sobre ninguno de los medios, ¿no? Entonces, y tener que vivir, dice, se habla en el comunismo de la desaparición incluso del Estado, ¿va? Para regular ya las funciones de manejo de la sociedad, o sea, como un eslabón aún más elevado. Entonces, por favor, no confundir esto, porque cuando dice escuela del socialismo utópico, estamos hablando socialismo de la propiedad social sobre los medios de producción. Entonces, ¿por qué era utópico? ¿Qué significa la palabra utópico? Utópico es una palabra compuesta de dos, ¿verdad? No, sin, y topos, lugar. Algunos lo traducen como diciendo un lugar que no existe, porque el socialismo utópico, que básicamente también se le pone el apellido de ser francés, porque la mayor parte de autores, y no solo autores, sino que también en algún momento intentaron llevar a la práctica esta forma de producción, eran de origen francés. Por ahí se menciona a Saint-Simon, a Owen, a Fourier, que son de los principales, ¿verdad? Lo que sucede es que estos señores eran parte de la aristocracia francesa y participaron o fueron partícipes de la Revolución Francesa y creyeron que si parte de su manejo ideológico era pensar que si los obreros también habían sido partícipes del movimiento para tratar de derrocar las últimas bases del feudalismo en Francia a través de la Revolución Francesa, pues que al triunfar la Revolución Francesa se iban a aplicar sus principios que eran de igualdad, fraternidad, y que iban a desaparecer las clases sociales. Pero ustedes saben que en la práctica esto no pasó, sino que lo que sirvió fue que la clase capitalista lo tomó como un triunfo propio para consolidar el modo de producción capitalista en Francia, olvidándose por completo de la participación de los obreros en esa lucha.
y ya no les cumplieron ninguno de los ofrecimientos que previamente les habían hecho, ¿verdad? Entonces ahí empieza parte de ese conflicto, ¿no? Entonces estos socialistas utópicos molestos, ellos se dice que ellos, su texto tal vez ahí lo van a encontrar, dice que ellos eran contrarios al modo de producción capitalista, que trataban y odiaban ahí dice la esclavitud asalariada, ¿va? De que lo único que pudiera obtener un obrero a cambio de vender su fuerza de trabajo era un salario que para su momento le permitía o le estaba dando condiciones de vida muy deprimentes, miserables. Entonces ellos se oponían a eso y trataron de revivir los ideales de la Revolución Francesa a través incluso ellos pusieron, algunos de ellos, parte de su capital para poder desarrollar lugares de producción donde hubiera una socialización de los medios de producción y que hubiera una igualdad entre la población. Pero imagínense, esto de manera aislada, pues por lógica, llevaba el camino de el fracaso, como al final sucedió. Pero se menciona como un antecedente del materialismo histórico porque fue un inicio de pensar en la socialización de los medios de producción. O sea, que estos tuvieran una propiedad social y no privada como pasa en el modo de producción capitalista. Pero claro, lo hicieron también en la mayor parte de los casos y con muy poco elemento práctico, más que todo de un aspecto teorizante. Si alguien quiere ahondar más sobre este socialismo utópico, le puedo recomendar que lea dos obras, ¿verdad? Donde están muy bien explicadas y una de ellas nos da todo un análisis bastante interesante sobre el contexto histórico de este proceso, y es el libro denominado La Utopía de Tomás Moro, que incluso por sus mismas ideas y por no en un momento no haber aprobado uno de los deseos de uno de los gobernantes que era en ese tiempo era completamente ilegal o pensar en el divorcio, ¿eh? Y él se quería divorciar de su reina, de la reina consorte para poderse casar con otra persona, y Tomás Moro fue uno y el primado de la iglesia en Inglaterra también se opuso. ¿Y saben ustedes cómo terminaron? Pues sencillamente este individuo, por no haberle permitido cumplir con sus deseos y no lo pudo hacer tampoco a posteriori, los mandó a decapitar. Pero ahí queda para la historia y para poderlo utilizar nosotros como un elemento de análisis, el libro de Tomás Moro, La Utopía, que no es caro, muchas hasta en el internet está de gratis, ahí lo pueden descargar si alguna vez les interesara leerlo, que no lo creo, pero se los recomiendo. Y hay otro que se llama La Ciudad del Sol, escrita por Tomás Campanella, también es otro que entra entre el socialismo utópico. Bueno, y ahora vamos a leer un poquito aquí de la investigación para complementar lo dicho. Dice, el socialismo utópico se dice de las teorías socialistas que, a diferencia de la teoría del socialismo científico de Marx, trazan amplios planes universales de reconstrucción de la sociedad al margen de la vida real. O sea, no analizan las condiciones materiales para poder cambiar la sociedad desde el punto de vista utópico, ¿verdad? Y no solo de la vida real, que es la producción material, y de la lucha de clases. Los socialistas utópicos fundamentaban sus planes socialistas de una manera puramente idealista, ya lo habíamos comentado, sin comprender el papel primario de las condiciones de la vida material de la sociedad. ¿Qué es la vida material de la sociedad? La necesidad de producir y las relaciones que se establecen en esa actividad productiva. A principios del siglo XIX fueron grandes socialistas utópicos Enrique Saint-Simon, Carlos Fourier, Roberto Owen,
El socialismo utópico nació en la época en que la lucha de clases del proletariado aún no se hallaba suficientemente desarrollada. Todo el componente teórico para reconocer que por qué se lucha. Ahora sabemos que la lucha de clases hay de 3 tipos, ¿verdad? Económica, política e ideológica. Todos los socialistas fundadores de sectas pertenecen a un periodo en que ni la clase obrera estaba todavía suficientemente instruida y organizada por el curso del desarrollo de la propia sociedad capitalista, pues para intervenir históricamente como personaje activo en la escena mundial, o sea, del cambio del capitalismo como modo de producción, ni las condiciones materiales de su liberación estaban suficientemente maduras en el seno del propio mundo viejo. La miseria de la clase obrera existía, dice, pero las condiciones para su movimiento aún no. Por eso la prédica socialista adaptaba inevitablemente un carácter utópico, se le llama, ¿no? O sea, fuera de la realidad material. Es decir, visionario, pero no práctico. El socialismo utópico criticaba profunda y brillantemente las contradicciones del capitalismo, tratando de convencer de la necesidad de su sustitución por el socialismo. Preveía la destrucción de los contrastes entre la ciudad y el campo y de la esclavitud asalariada, ¿verdad? Pero, algo muy simple, no pudo descubrir las leyes del desarrollo, ¿verdad? Que eso sí lo hicieron Carlos Marx y Federico Engels. Decía, los utópicos veían en el proletariado solo una masa oprimida a la que hay que compadecer y ayudar, pero no la gran fuerza histórica, única capaz por su lucha de asegurar la encarnación de las ideas socialistas en la vida. Bueno, ahí la dejamos, ¿no? Para que ustedes tengan más elementos para poder manejar esto. Y la tercera, la escuela clásica de la economía política inglesa. Si aparece ahí, por favor, mucha atención con esto. Filosofía, economía política inglesa o economía clásica inglesa, es lo mismo, jóvenes, por favor, es lo mismo. Son sinónimos. Se considera a los 2 economistas clásicos ingleses, Adam Smith y David Ricardo. Hay otros, ¿verdad? Está Say, está Tomás Roberto Malthus, Stuart Mill, pero esos a los que se les llama clásicos son a Adam Smith y David Ricardo, porque ellos estudiaron lo que se llama la teoría del valor trabajo. Descubrieron... Licenciado, Sí, decime. disculpe, ¿será que puede volver a repetir lo de economía política clásica, el otro referente que dio de que es lo mismo? Con mucho gusto. Dije que si a ustedes les dicen economía política inglesa o economía clásica inglesa, son sinónimos. Gracias, muy amable. Para servirte, son sinónimos. Y sus representantes prominentes son Adam Smith y David Ricardo, porque a ellos se les considera ser los precursores del estudio de la teoría del valor trabajo. Pero ellos solo lo ven en un ángulo, dentro de la economía subjetiva, no objetiva. Fíjense, dije, dentro de la economía subjetiva. Ven que la forma como se va a pagar el uso en la economía subjetiva se dice de los factores de la producción. Aquí nosotros diríamos de parte de los medios de producción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a pagar el uso de esos medios de producción a los propietarios de los mismos? Ya ven, prácticamente es como el precursor de considerar a la misma fuerza de trabajo como una mercancía. Solo que, por supuesto, ellos no lo dicen de esa manera, ¿verdad? Entonces, dice que a los terratenientes, que son propietarios de los recursos naturales, se les va a pagar una renta. Las formas ya pueden ser en dinero o cualquier otro mecanismo que tenga valor de intercambio. Al capitalista lo que obtiene es una ganancia, una utilidad, un dividendo. Y el proletario lo que va a obtener por vender para ellos mano de obra es un salario. Para nosotros en la corriente que estamos manejando materialista es hablar de fuerza de trabajo, va a obtener
un salario por venderla y esta ya va a ser una mercancía. Entonces, esta base del estudio de la teoría del valor trabajo que lleva a cabo Adam Smith y David Ricardo, no crean ustedes que es ignorada por Carlos Marx, especialmente en su estudio, en su libro, que es su obra cumbre, ¿va? El Capital, donde viene él y dice que ya ese trabajador, ese obrero, ese proletario, cuando vende su fuerza de trabajo al capitalista, su jornada laboral se va a dividir en dos tramos. Uno es en el trabajo socialmente necesario. En ese trabajo socialmente necesario, el trabajador lo que va a hacer es reponer su fuerza de trabajo. O sea, con eso va a poder él satisfacer sus necesidades elementales, tanto de él como de su familia, para ponerlo de una manera muy sencilla, para que pueda regresar el día siguiente a poder laborar, ¿verdad? O sea que con eso él se va a tener que garantizar comer, vestirse, educarse, recrearse, un descanso adecuado. Ustedes me van a decir que eso no se da, están en lo cierto. Entonces, y regresa ya al día siguiente, pero no solo el trabajador no solo va a llevar a cabo ese trabajo socialmente necesario, sino que lleva en esa jornada laboral lo que se denomina un trabajo excedente o plus trabajo, que es lo plus significa más, ¿verdad? O sea que va a trabajar más tiempo del que para el capitalista, del que realmente representa para poder recuperar su trabajo socialmente necesario. Entonces, ese trabajo, ¿de quién se va a apropiar de ese trabajo excedente, de ese trabajo, de ese plus trabajo que realiza el trabajador? De eso es lo que se va a apropiar el capitalista como dueño de los medios de producción. Y de ahí es donde le va a salir su ganancia, utilidad o dividendo. Equívocamente, y es parte de la ideología, va en ese mundo de las ideas para tratar de decir que los trabajadores no tienen importancia, es cuando dicen, no, si el trabajo lo hacen las máquinas. Yo solo les recuerdo algo muy fácil de poder desvirtuar esto. ¿Quién pone a funcionar las máquinas? ¿El ser humano? El trabajador es el que las pone a funcionar y es el que hace la mezcla de todos los elementos para llevar a cabo la producción, para generar un producto. Por eso, si ustedes se recuerdan, cuando inició la pandemia y que de manera casi obligada, ¿verdad? Ya hacer un proceso coercitivo, en un determinado horario no se podía permanecer en la calle, solo las actividades productivas esenciales, se decía, ¿no? Eran las que podían seguir llevando a cabo su proceso normal de trabajo. Pero ahí nos pudimos dar cuenta que es el obrero, el trabajador, el que pone en marcha el proceso productivo. Entonces, esto ya es parte de la explicación que da Carlos Marx a ese proceso de la teoría del valor trabajo, ¿verdad? De cómo el trabajador, lo único que le queda en el modo de producción capitalista para poder vender es su fuerza de trabajo, totalmente desposeído de cualquier medio de producción. Entonces, solo puede vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, y ahí ya sabemos, te dije que hay dos tramos, ¿verdad? Se divide en dos partes, un trabajo socialmente necesario y un trabajo excedente. Y veamos acá qué nos dice la investigación que hice, así cortita, ¿verdad? Carlos Marx dice, con estricto apego al conocimiento científico de la economía política y sus leyes, desarrolló creativamente la teoría del valor de Adam Smith, considerando que toda mercancía, al ser producida por el obrero, incorpora una determinada cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario. Puso al descubierto el hecho de que en el sistema capitalista el intercambio de una mercancía por otro no significa la relación entre objetos, sino entre personas, ¿verdad? Porque la persona es la que ha movilizado todos los elementos para generar esa mercancía, y que generalmente la producción de mercancías, y que al generalizarse, la producción de mercancías, el capital convierte a la misma fuerza de trabajo del obrero en una mercancía más.
El obrero asalariado, al vender su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, de las fábricas, de los instrumentos de trabajo, de los equipos y maquinarias, emplea una parte de la jornada de trabajo en cubrir el costo de su sustento y el de su familia, con el salario que recibe Durante la otra parte de la jornada trabaja gratis, creando para el capitalista la plusvalía, que es la fuente de sus ganancias y riqueza de la burguesía. Esta teoría de la plusvalía se constituye en la piedra angular de la teoría económica de Carlos Marx y la ley económica fundamental del capitalismo. Miren qué interesante. Todo lo que extractamos ahí de un titulito nada más. Bueno, y de los fisiócratas y de los mercantilistas, ya les he hablado. Los fisiócratas creían que la riqueza de una nación estaba en aumentar su capacidad productiva, ¿verdad? Y la de los mercantilistas, ¿en dónde creían que estaba la riqueza de una nación? Lo dijimos que en atesorar metales de alto valor, oro y plata. Esas son las dos corrientes económicas que predominaron en ese momento del contexto en el cual escribieron Adam Smith y David Ricardo. Y la última diapositiva. Ahora bien, por cierto, algunos todavía me escribieron, yo no entiendo esa parte, no la entiendo, pero todo la voy a explicar. O decir que me escribieron ahí diciéndome de que qué pasó con las diapositivas. Una pregunta. Que yo sepa, ya están colocadas en el Classroom. Adrián, ¿me podías contestar eso? Te lo pregunto porque te tengo aquí cerca aquí y te estoy viendo. Pues fíjese que no he visto porque no ha cargado mi Classroom, pero déjeme ver. Alguien por ahí que me... Ya ya están en el Classroom. Vaya. Entonces, ya están vos ahí, Adrián. Ahora te cuento yo a vos. Ya aquí con la voz de todos los compañeros. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, algunos preguntaron, ¿qué pasó con las diapositivas? Yo dije, pues, ¿qué pasaría? Pues si yo ya vi que ya están colocadas ahí, ¿o será que algunos sí, otros no? Bueno, ¿cuáles son los vicios o errores metodológicos que han dificultado el conocimiento y desarrollo de la teoría científica del estudio de la sociedad? Bueno, son 4. Aquí los tenemos marcados con puntitos en color azul y en una flecha que va de la izquierda a la derecha de su pantalla. Primero dice, el abismo entre naturaleza y sociedad. Bueno, este ha sido históricamente el denominador común de la ideología de las clases dominantes, especialmente en las sociedades antagónicas, ¿verdad? Bueno, claro, solo ahí van a haber clases sociales, desde el esclavismo, feudalismo y capitalismo, ¿verdad? Generar teóricamente un abismo entre el estudio de la naturaleza y de la sociedad, ¿verdad? Reconocer, y eso a partir del capitalismo, como necesidad histórica, el estudio de las leyes objetivas que rigen, y con esto enunciar las leyes científicas de los fenómenos de la naturaleza. Pero, por lo contrario, un divorcio total al decir que la sociedad no está regida por leyes, ¿verdad? Que no hay leyes del desarrollo social. Y esto lo vemos de manera constante y es lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Pero, en contrario, el materialismo histórico nos ha demostrado que sí la sociedad, desde su desarrollo y su aparecimiento en la faz de la Tierra como resultado de un proceso evolutivo, ha estado regida por leyes. Y nosotros estudiamos leyes, hemos comentado que hay leyes sociológicas generales, ¿no?, que se aplican en cualquier etapa del desarrollo de la sociedad, como de que el ser social determina la conciencia social, como que debe haber una correspondencia entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, ¿no? Entonces, ahí estamos tratando de estudiar y ver que no hay, que el abismo solo se ha hecho por condición ideológica, ¿verdad?, por mantener el predominio de la clase social burguesa, ¿verdad?, pero que sí se puede estudiar la sociedad. 2, dice, reconocer el papel que juegan las masas populares en la construcción de la historia, lo que recién acabamos de comentar, ¿verdad?, que, por ejemplo, el caso de los socialistas utópicos, ¿verdad?, que ellos plantearon toda una teoría en base a la creación de una sociedad más justa, más equitativa, ¿verdad?, fundamentada en la socialización de los medios de producción, pero
Solo hicieron un planteamiento teórico, sin tomar en cuenta quiénes podían ser el motor de ese cambio, que han sido, son y serán toda la clase obrera, ¿verdad? Si ustedes ven y dicen, ¿y por qué habrá desaparecido el modo de producción esclavista? Pues si los esclavos en un momento se saturaron, se cansaron de ser explotados como tal, hicieron algunas rebeliones, y la más importante que pudieron haber hecho fue haber disminuido ostensiblemente su productividad, ¿verdad? Lo que obligó y empezó a generar un cambio en las relaciones de producción, ¿verdad? Lo que trajo el aparecimiento de una nueva forma de explotación siempre, que fue el modo de producción feudal, ¿verdad? Y el modo de producción feudal, una necesidad ya histórica también va y al surgimiento del modo de producción capitalista. Entonces, el motor de todo ese desarrollo ha sido, cuando dijimos fuerzas motrices, ¿cuáles dijimos que eran las fuerzas motrices? Dos: la producción material y las relaciones de producción, y por el otro lado, la lucha de clases. Pero ¿qué ha ocasionado ese antagonismo? ¿Qué es lo que ha ocasionado que se dé esa lucha de clases? La diferencia entre las condiciones de la vida material de la clase dominada versus la clase dominante, ¿verdad? Y la clase dominada en su constante lucha por mejorar su calidad de vida. Entonces son sujetos de cambio, sujeto es el que lleva la parte activa. El apartado 3 dice, plantear que nuestras diferencias solo son ideológicas, ¿eh? O sea, que solo unos porque están a favor del capitalismo y otros porque están en contra, otros porque estaban a favor del feudalismo o estaban en contra, que solo en el plano de las ideas. No, las diferencias también se ven en la práctica, ¿verdad? Si no, no es una lucha ideológica, ¿verdad?, de los países hegemónicos contra los países subordinados a las decisiones económico-políticas y sociales de estos países, ¿verdad? Si no, lo estamos viendo y lo estamos viviendo con la pandemia. Lo que hemos hablado de las vacunas, que las vacunas, inicialmente, ¿quiénes fueron los países que tuvieron mayor capacidad de aporte para el desarrollo de toda la investigación para poder generar estas vacunas? Los países hegemónicos, pero con eso ellos se garantizaron que ser los primeros en tener acceso a la vacuna. Y nosotros tardíamente pudimos tener acceso a la misma. Y inicialmente vieron ustedes que Guatemala, si vemos las cifras, una gran cantidad de las vacunas que nos han inoculado a la mayor parte de guatemaltecos han sido donadas. Como de parte de ese mismo proceso de dominio económico, político y social. Entonces no es una lucha ideológica. Y aquí a nivel interno también se manifiesta eso. ¿Dónde se ha concentrado la vacunación? Especialmente en la región o el área metropolitana, donde se concentra también la mayor parte de la población que está en capacidad productiva. Es donde se concentra la mayor parte de las empresas de carácter industrial, de servicios. Entonces no es raro, ¿verdad? Y de ahí, miren, si vemos así, ha sido como que de un proceso que ha ido del núcleo, que es esa parte central, hacia expandiéndose en menor proporción hacia el resto del país, ¿verdad? Cuando vemos los porcentajes de personas que han sido vacunadas. Y el cuarto elemento dice, antihistóricas por partir de lo metafísico. Antihistóricas porque partir de lo metafísico, más allá, meta significa más allá de lo físico. O sea, pensar que todo el desarrollo de la historia de la sociedad ha sido o ha estado condicionado por aspectos puramente supranaturales, donde no ha habido, el humano ha sido afectado por aspectos que él prácticamente se le tornan incontrolables. Entonces dice, es que algunos hablan de que es cuestión de suerte, otros de que es cuestión de, es que me tienen mala voluntad, o hasta algunos creen, que perdieron las clases porque, es que el profesor me llevaba mal desde el primer día, me echó el ojo y yo le caigo mal, como no le llevaba frutas, no le llevaba manzanas, no le llevaba su refa, no le celebré su cumpleaños, entonces por eso es que yo perdí. O porque es mala tasa. No, todas esas cuestiones son explicaciones que van allá más allá de lo material, ¿verdad? Son explicaciones metafísicas. Entonces, nosotros estamos
en tratar de explicar con objetividad los fenómenos del desarrollo de la sociedad, no en explicaciones de carácter metafísico. En Guatemala somos muy llamados, ¿verdad? Y sujetos a eso, si no miren ustedes toda la tradición oral guatemalteca, ¿verdad? De toda una serie de personajes ahí relacionados con distintos aspectos de la vida social en Guatemala, ¿verdad? Que dicen que le aparece a no sé quién, que la Llorona, que la Ciguanaba, que el Cadejo, ¿verdad? Entonces, todas esas son cuestiones, son explicaciones supranaturales. Bueno, aquí terminamos entonces la unidad número 1, que es la que forma parte del examen parcial del día martes 22 de febrero del año 2021, en el horario para la jornada vespertina, que es a las 15 horas, consejo sano. Ustedes tienen que conectarse, les dije,